tienen las famosas razones trigonométricas. Ajá. Las razones trigonométricas, dice, las divisiones de dos lados de un triángulo rectángulo se llaman razones trigonométricas. O sea, cuando yo agarro un lado, voy a manchar aquí con este. No, con este no, con este. Con este. Yo agarro un lado y tengo aquí otro, y aquí está el otro. Y yo divido un lado entre, digamos, aquí este se llama A, B y C. Entonces, si yo agarro y digo A dividido entre B, o B dividido entre A, o C dividido entre B, o A dividido entre C, ¿ves? Yo hago las divisiones de un lado entre otro lado. Esas divisiones es lo que nosotros le vamos a llamar razones trigonométricas. ¿Okay? Las razones es de división, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, las razones es hacer las divisiones y esto va a tener un nombre trigonométrico. Ahora, en matemática existen 6 razones. Existe el seno, el coseno y la tangente. Pero de esas, bueno, y también existen sus recíprocas, que las recíprocas serían cosecante, cotangente y secante. Secante, cosecante y cotangente. Solo que esas no las vemos. Nosotros nada más vemos las 3 principales: seno, coseno y tangente. ¿Okay? Ahora, para poder determinar estas razones trigonométricas, tenemos que determinar, bueno, primero tenemos que saber que esto solo aplica si el triángulo es rectángulo. Tiene que haber un ángulo recto. Si no hay un ángulo recto, entonces no aplica esto de las razones trigonométricas, ¿de acuerdo? Ahora, yo tengo el triángulo rectángulo y pues lo primero evidentemente es determinar que esta es la hipotenusa. ¿Por qué esa es la hipotenusa? Porque este es el lado que está de enfrente 90. de él. Exacto, es el que está al frente de 90 y tengo que identificar que los otros dos son catetos. Ahora, los catetos adquieren un nombre y aquí es donde viene esa parte. Para poder determinar las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo es importante reconocer qué tipo de cateto corresponde de acuerdo al ángulo en juego. Entonces aquí es donde viene la parte interesante. Hasta aquí, esto era Pitágoras. Hasta aquí era Pitágoras, ¿verdad? Cateto, cateto, hipotenusa. Pero, mae, en el momento que entra en juego uno de los dos ángulos, que no sea el de 90, ¿verdad? Porque el de 90 no tiene sentido que entre en juego. Entra en juego uno de los dos ángulos. Cuando ya entra a jugar uno de estos ángulos, estos compas adquieren un apodo, por así decirlo. Si juega él tiene un apodo y él tiene otro. Pero si no es este, y más bien es este el que entra en juego, entonces aquí también la cosa cambia, ya ahí cambia la cosa. No me acuerdo cómo se hace el beta. Pues, ahí está. Este es beta, digamos. Dependiendo de quién entre en juego, así adquieren nombre, recuerde. Entonces, este se llama cateto, cateto. Pero si yo lo veo con respecto a alfa, vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí. Con respecto a alfa. Entonces, este de acá, llamémosle A, digamos que este llamaba A, B y C. Entonces, con respecto a alfa, entonces utilizo este, ¿verdad? El que está al frente se llama A y A sería A es cateto o opuesto. Así se le llama, porque es el que está al frente. Y tendríamos AB con respecto a alfa B, este está al frente. El que está al frente es A, entonces
A sería cateto opuesto. Y B es el que está a la par, todo este es B, entonces como B es el que está a la par, B es cateto adyacente. Vamos. Opuesto, adyacente. Ahora, eso es con respecto a alfa, porque también puedo hablar con respecto a bueno, y me faltó algo, me faltó escribir que C es hipotenusa. Voy ahora con respecto a beta. Entonces, si más bien el que tomo en cuenta es este, ¿qué va a pasar aquí? ¿Quién está enfrente de él? Cateto B. B está enfrente de él, ¿verdad? Entonces B es cateto opuesto. A es el que está a la par, entonces A es cateto adyacente. Y pues C es hipotenusa. Se no cambia. Vamos a ver un ejemplito aquí. Tengo aquí A, bueno, vamos a ponerle letras aquí. S, U, R. Y el ángulo en juego es este. Entonces, dígame quién es S, quién es U y quién es R. Este es B, A, C. Y el ángulo en juego es este. Lambda. Lambda se llama esto. Entonces, B, A y C. Este es M, E, T. Y el ángulo en juego es este. Entonces, ¿quién es M? ¿Quién es E? ¿Y quién es T? T es hipotenusa. Vamos a ver. Bueno, sigo la última. Ahora sí. Aquí en este primero, ¿quién sería R? Hipotenusa. Hipotenusa. Vamos a ponerle IP, nada más, ¿verdad? Para diferenciarlo. Ahora, S y R serían los catetos, pero ¿qué tipo de catetos serían? ¿S cuál sería? Adyacente. Adyacente. Exacto, ese es el que está a la par, ¿ves? Del ángulo. Entonces este es el adyacente. Y U El opuesto. o pierde. Entonces, este es Sur, ¿verdad? Este segmento es patrocinado, este triángulo es patrocinado por Pinturas Sur, ¿verdad? Aquí, Back San José, valores como los tuyos, ¿verdad? Aquí, aunque no pagan publicidad, este segmento es patrocinado, ¿verdad? ¿Quién es B? El adyacente. El adyacente. Sí, el adyacente. Sí. A. Lo pues. Hipotenusa. No, la hipotenusa, perdón, sí. No sé. Y C.
El opuesto. Cuidado, pierde. Met de Metropolitano. M, ¿quién es? Este sí paga, pero este me pago yo a mí mismo. Ese es el adyacente. M, ¿quién es? Adyacente. Opuesto. El opuesto, que es el que está al Opuesto. frente. Ahora sí. Opuesto. Y E Adyacente. es el adyacente. ¿Ah? Y T, Hipotenusa. si no es gallo, gallina, ¿verdad? Gallina. No sé. Y así se hace esta primera parte. Tienen que identificar muy bien los lados. O sea, ustedes tienen que identificar muy bien los lados. ¿Ok? Espérense para salirme de aquí, ya para ir terminando. Pues ya casi es hora de hablar, ¿verdad? Control E, Control C, y voy para acá, Control V. Profe, y Pero es que dependiendo de la ubicación del triángulo, sí me enredo yo con el adyacente y con el opuesto. Sí, cuesta un poquitillo, por eso es que yo se los pongo en diferentes formas, porque así es como tienen que aprenderlo, ¿verdad? Ahí estamos. Ahora, aquí viene una nueva diapositiva, los ejemplos. Ok, ya con eso me da para... Vamos a ver. Vean, muchachos, muchachas, las razones trigonométricas entonces son tres. Está el seno de un ángulo, que sería el cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno de un ángulo es el cateto adyacente entre la hipotenusa, y la tangente de un ángulo es cateto opuesto entre cateto adyacente. Esto ustedes lo tienen que saber, memorizar, aprender, porque estas fórmulas no vienen en el examen. Pero yo aquí les voy a enseñar tres formas en las que ustedes van a recordar estas fórmulas sin la necesidad de aprenderlas, ¿verdad? Sino que simplemente recuerdan esto, y esto les va a hacer, esto se llama como mnemotécnica, algo así, es la palabra correcta, en la cual ustedes más bien recuerdan algo vacilón, y eso nos sirve para saber cómo hacer las fórmulas. Entonces, la primera se llama SOHCAHTOA. ¿Qué es SOHCAHTOA? SOHCAHTOA es, sabe que debería poner esto mejor para que se aprenda mejor. Voy a ponerlo en minúscula estas. OH. AH. Ahora sí. Ya se ve por acá. Vea, SOHCAHTOA es el primero, es el seno. Este segundo, el coseno. Y esta T es de tangente. Y entonces, ¿qué es el seno? Opuesto entre hipotenusa. ¿Qué es el coseno? Adyacente entre hipotenusa. ¿Qué es la tangente? Opuesto entre adyacente. Entonces usted escribe SOHCAHTOA. Es una palabra ahí rara, indígena, no sé, SOHCAHTOA. Y entonces SOHCAHTOA es opuesto y hipotenusa, ese es el seno. El coseno es adyacente hipotenusa, y la tangente es opuesto entre adyacente. ¿Estamos bien? Sí. Esa es la más segura, creo yo. No, hombre, la Oscar Arias usted no se la sabe, papá, es para que usted vea. Luego está coca, coca, jiji. Esta fue la que me enseñaron a mí en el cole y nunca se me olvidó. Entonces, usted hace un arcoíris, ¿verdad? Hace como un arcoíris aquí, ¿verdad? Las dos sílabas que están en el puro centro, luego las que están en el medio, y luego los extremos. Y el orden es el mismo, ¿verdad? El orden es el mismo de las palabras que vienen en la hoja. Seno primero, luego, digamos, seno, coseno y tangente. Entonces usted dice, cateto opuesto entre hipotenusa es el seno. Cateto adyacente entre hipotenusa es el coseno.
Y cateto opuesto entre cateto adyacente es la tangente, ¿ves? Seno, coseno, tangente. Coca, coca, jiji. Ahí ustedes lo aplican. Y el de Oscar Arias, hablemos de un Oscar Arias en plural, en un Oscar Arias cualquiera, pero ustedes saben que tal vez pueda que me esté refiriendo a alguien en particular. Entonces, vea qué chiva. Esto es solo para efectos del examen, ¿verdad? Es didáctico, ¿verdad? No, nada más, ¿verdad? Usted dice, ojo, Oscar Arias. Oscar Arias. Es Oscar Arias, Oscar Arias. Y entonces seno, coseno, tangente. Seno, opuesta hipotenusa. Coseno, adyacente, hipotenusa. Tangente, opuesta, adyacente. Pues dice Oscar Arias, Oscar Arias. Heredia, Heredia, no sé, puede decir. Oscar Arias, Oscar Arias. Heredia, Heredia. Y seno, coseno, tangente. Ustedes saben que no quiero decir Heredia, quiero decir otra cosa, pero ya lo dije una vez. Entonces, Oscar Arias, HH, y entonces es seno, coseno, tangente. Entonces, alguien me dice, profe, es que es más fácil el SOHCAHTOA. Sí, pues es que de aquí sale el SOHCAHTOA, vea, SOT, CAT, TOA. Es lo mismo al final. Solo que pues aquí uno tiene el placer de decir una adjetiva de este sujeto. ¿Estamos claros? Sí. ¿Cuál les gusta más? Pues ustedes ahí verán cuál usan. Pues esto nos sirve para sacar las 6 razones trigonométricas de este triángulo, por ejemplo. Entonces, aquí yo le digo, ¿cuál es el seno de alfa? ¿Cuál es el coseno de alfa? ¿Y cuál es la tangente de alfa? Bueno, tengo que recordar Oscar Arias, Heredia, Heredia, seno, coseno, tangente, y ahora sí, seno, opuesto, hipotenusa. ¿Quién es el opuesto de esos tres? Respecto a este ángulo, ¿quién es el opuesto en estos tres? La U. La U. Au, Entonces sería U entre quién? U entre H. ¿Y quién es H? Sería la hipotenusa, ¿verdad? R. 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 Entonces U entre R, ese sería el seno. Entonces el seno es U entre R. El coseno, ¿qué sería el coseno? Adyacente entre hipotenusa, ¿lo ve? Es el coseno. Entonces adyacente S. ese. Ese. Y R. entre R. Y la tangente es opuesto entre adyacente, o sea, el opuesto U U entre S. y S. U entre S. Aquí, ¿cuál sería el seno de lambda? Este símbolo así se llama lambda. Es una letra del alfabeto griego, entonces yo le digo la anda, pero es lambda, algo así, pero la anda. ¿Quién sería el seno de lambda? Es Sí. opuesto hipotenusa, o sea, C ya. C entre A. Ujú. El coseno de lambda Es adyacente a B y sobre A. Sobre A. B sobre A, ¿verdad? Que es adyacente Ujú. sobre la hipotenusa que era la A. ¿Y cuál sería la tangente de lambda? Opuesto y adyacente. Opuesto, que es C. Ajá, y adyacente. Entre B. B. entre B. Y aquí, ¿cuál sería el seno? Este es un sujeto que le llaman Phi, pero es como la espada de Poseidón, una cosa así. Phi, algo así se llama. Seno de Phi, M sobre T. T. M sobre T. El coseno de Phi C sobre T. sería Eso. E sobre T. Ajá. Y vamos a ver si me alcanza la tangente de Phi. E sobre M.
No, M sobre E. No, M sobre M sobre. E. Y ahí estamos. Esas son las famosas razones trigonométricas. ¿Qué les pareció? Practicar solamente, profe. Eso, profe, eso mismo lo que decía y practicar y volver a ver el video y repasar. Sí.